Imagina que vas en el desierto, en un día muy caluroso, y por más que buscas agua en un lado y otro, no lo puedes encontrar. Y es que el sol está en su punto más alto, y el calor es insoportable en este momento. Y en un momento encuentras un aviso que te salvará la vida, y es un aviso que indica que hay dos oasis cerca, uno a 1.6 kilómetros y el otro a 1.523 kilómetros. Pero tienes un problema, no sabes definir cuál está más cerca. Y es que si tienes problemas de este estilo significa que tienes problemas de comprensión de números decimales. Pero no te preocupes porque en este video te lo voy a explicar. Mi nombre es Wilson Quintero y en este video vamos a ver números decimales. ¿Qué son? ¿Cómo se comparan y se ubican en la recta numérica? Y en este caso voy a comenzar la explicación con algo muy simple, con litros de leche. Y es que independientemente de que vaya en bolsa o en caja, un litro es un litro. Y es que así, si te piden 3 litros de leche, pues tú traes o 3 bolsas o 3 cajas. Pero ¿qué pasa si te piden 2.745 litros? Vamos a empezar por entender. Cuando utilizamos números convencionales, estos tienen unas partes que nos indican sus cantidades, y estas son las unidades, que son elementos contados de 1 en 1, las decenas, que son elementos contados de 10 en 10, es decir, que si tenemos 6 decenas son 60 elementos, las centenas, que son elementos contados de 100 en 100, las unidades de 1000, que son contados de 1000 en 1000, y las decenas de 1000, que contamos de 10.000 en 10.000. Pero para los números decimales también existen partes. Y es que, aparte de las unidades que ya conocíamos, después de la coma vamos a tener las décimas, las centésimas y las milésimas. ¿Pero qué significan todas estas partes? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Para poderlas entender, vamos a ver este número, 2,745. En este caso, si me piden representar las unidades, que son los números que están antes de la coma, estos números se representarán como unidades completas. Es decir, que si hablamos de litros de leche, en este caso ese 2 se referirá a 2 litros completos. Pero ¿qué pasa con las décimas? En este caso, 7 décimas, ¿a qué se refiere? Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un litro de leche y lo vamos a dividir en 10 partes exactamente iguales. Cuando me hablan de décimas, es el elemento original dividido en 10, de las cuales vamos a tomar lo que nos indiquen las décimas, en este caso 7 elementos. O sea que ese 0.7 que tenemos como décimas se representaría de esta forma. ¿Y las centésimas qué significarán? Las centésimas, como indica su nombre, vienen de 100, y en este caso significan que el objeto original lo dividimos en 100 partes, aunque es más fácil tomar una de las divisiones anteriores y dividirla en 10. Nos da exactamente el mismo resultado. Y es decir, que si este elemento lo dividimos en 10, las centésimas se verían así. Así que si nos indican tomar 4 centésimas, lo veríamos de esta forma. Y las milésimas, como su nombre lo indica, vienen de dividir el elemento original en 1000, pero para que sea más fácil, en este caso, vamos a tomar una de las divisiones anteriores y la vamos a dividir en 10. Y de estas vamos a tomar lo que nos indique las milésimas. Y si seguimos con las 10 milésimas y las 100 milésimas, vamos a tener exactamente lo mismo, tomar una de las divisiones actuales y la seguimos dividiendo en 10. Y es que esto es algo muy curioso de los números decimales, y es que entre más largo sea el número, cada vez representan un elemento mucho más pequeño. Así que si quisiéramos ver la cantidad representada por este número, se vería finalmente así. Las 2 unidades, más 7 décimas, más 4 centésimas, más 5 milésimas. Y así podrás darte cuenta que no es tan difícil como parece. O sea que si revisamos el caso original, en el que teníamos un oasis a 1.6 kilómetros y el otro oasis a 1.523 kilómetros, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para poderlos comparar, vamos a representar cada uno de los kilómetros como un rectángulo. En este caso, 1 vendría a ser una unidad y el punto 6 vendría a ser esa unidad dividida en 10 partes, tomando 6 de ellas. Y eso sería 1.6. Pero si queremos ver la otra cantidad, tomaremos una unidad, 5 décimas, 2 centésimas y 3 milésimas. Lo que a simple vista nos mostraría que 1.6 es mayor que 1.523.
O sea que ya podremos definir cuál es nuestro camino más cercano. En este caso, el oasis que se encuentra a 1.6 kilómetros estaría mucho más lejos, no nos serviría. Y el oasis que se encuentra a 1.523 kilómetros sería el más cercano, que sería finalmente nuestro destino. Pero existen formas de compararlos mucho más fácil sin tener que hacer gráficas. En este caso, si tenemos 2,745 y lo comparamos con 2,8, simplemente vamos a hacer que ambos tengan décimas y centésimas. ¿Pero cómo lo hacemos? Únicamente agregaremos ceros para completar. Es decir, vamos a hacer que cada número tenga la misma cantidad de decimales. Y es así como ambas cifras van a tener 3 decimales. Y ya podríamos percibir visualmente cuál es mayor y cuál es menor. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y recordando a nuestro querido amigo Pac-Man, recordemos que la boca abierta funciona como el símbolo de mayor y menor que, en este caso, teniendo la boca abierta hacia el lado mayor y lo que se encuentra a su espalda sería menor, sin importar su dirección. Siempre donde esté abierta la boca se va a encontrar el elemento mayor y el que está a la espalda siempre va a ser el elemento menor. Así que si lo aplicamos aquí, ya sabiendo que 2,8 es mayor que 2,745, en este caso, este lo indicaríamos como el número mayor. Y si me pidieran simbolizarlo en la recta numérica, en este caso, si me pidieran simbolizar 2,745 en la recta numérica, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la recta numérica se compone de dos partes, una positiva, con los números del 0 en adelante, y una negativa, con los números del -1 hacia atrás. Y dependiendo si es positivo o negativo, se ubican a la izquierda o a la derecha. Así que en este caso, vamos a buscar cómo simbolizar este número dentro de esta recta numérica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es teórico. Y más adelante les voy a explicar por qué. 2,745 vamos a empezar a señalarlo desde las unidades, es decir, lo primero que vamos a ubicar es el 2. Una vez ubicado, vamos a hacer lo siguiente. Para ubicar las décimas, en este caso 0.7, lo que vamos a hacer es tomo los espacios entre 2 y 3, los divido en 10 partes y tomo las indicadas por las décimas, en este caso 7. Y una vez hecho esto, para simbolizar las 4 centésimas, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a tomar el espacio que se encuentra después del 7 que acabamos de señalar, hasta el 8, y volvemos a dividirlo en 10 partes, de las cuales voy a tomar las 4 que me indican las centésimas, quedando ubicado en este lugar. Y para ubicar las 5 milésimas, vamos a tomar el espacio que se encuentra entre 4 y 5 que acabamos de tomar, la dividimos en 10 partes, las numeramos y tomamos las 5 partes que nosotros necesitamos, quedando finalmente ubicado acá. El problema que tenemos con este tipo de procedimiento es que únicamente nos serviría con mecanismos de mucha precisión o si nosotros estuviéramos revisando el proceso con lupa, puesto que como son divisiones cada vez tan minúsculas es muy difícil ubicar y es muy probable que te vuelvas loco tratando de ubicar un número. Así que para facilitar las cosas existe un método que se llama aproximación o redondeo, que nos ayudará a utilizar hasta cierto número los decimales sin que se vea tan afectado. Y es así como si yo quiero simbolizar 2.745, yo puedo eliminar para que solamente queden hasta las milésimas, o hasta las centésimas, hasta las décimas, o simplemente que me queden las unidades. Pero ¿cómo puedo hacer esta eliminación sin que me afecte tanto? Esa es una excelente pregunta. Para entender esto, vamos a verlo de la siguiente forma. Imaginémonos que tenemos 10 jugadores en la cancha, y cada uno tiene un número, pero se van a dividir en dos equipos. Tenemos el equipo de los menores y el equipo de los mayores. Y es así como todos los que tienen números menores se van a ubicar en el equipo de los menores y todos los que tienen números mayores van a quedar en el equipo de los mayores. Pero hay algo que deben tener en cuenta y es que ambos equipos deben tener la misma cantidad de jugadores y se organizarían de la siguiente forma. Como podemos ver, quedan dos equipos, el equipo de los menores y el equipo de los mayores. En el equipo de los menores tendríamos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y el equipo de los mayores tendría el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Y esto qué tiene que ver con la explicación? Vamos a verlo. Cuando yo tengo 2,745 y me dicen redondéelo
dejando únicamente las centésimas. Como bien sabemos, en este caso las centésimas van hasta 4, quiere decir que voy a eliminar el 5. Y aquí es donde voy a tener en cuenta la anterior explicación. Cuando yo voy a eliminar un elemento, debo revisar si se encuentra en el equipo de los menores o en los mayores. ¿Y esto por qué? Resulta que si se encuentra en el equipo de los menores, el número que se mantiene de la cifra va a quedar igual. Pero en cambio, si el elemento que elimino se encuentra en el equipo de los mayores, el número que queda va a aumentar 1. Y es así como 2,745, al eliminar ese 5 que se encuentra en el equipo de los mayores, va a aumentar 1. ¿Pero quién aumenta 1? Exactamente aumentaría el número que se encuentra en las centésimas. Es decir, ese 4 se convertiría en un 5. Pasando de ser 2,745 a ser 2,75, todo producto del redondeo. Y ahora, ¿y si me pidieran dejarlo con décimas? Como vemos en este caso, las décimas llegan únicamente hasta el 7, es decir, voy a eliminar el 4 y el 5. Pero ¿cuál es el número que voy a mirar dentro de la tabla de mayores y menores? En este caso, únicamente vas a mirar el 4. Es decir, no importa el resto de números que se encuentran de ahí en adelante, solo importa el primero que vas a eliminar. Y es así como miramos si el 4 está en los menores o en los mayores, que en este caso se encontraría en los menores, lo que nos dice que el elemento se va a mantener igual. Quiere decir que al eliminar ese 4 y ese 5, la cantidad que queda no se vería afectada, quedando como 2,7. Y es que esto del redondeo facilita mucho las cosas, porque si tú tuvieras que simbolizar un número tan largo como 2745, simplemente lo redondearías dejándolo en décimas y únicamente ubicarías el 2.7, quedando ubicado exactamente en el mismo lugar, y solo en algunos casos se desviaría muy poco, sin afectar el resultado final. Y llegamos a la situación final. ¿Y no te ha pasado alguna vez que sacas malas notas, pero tú mirando con detenimiento te das cuenta que es un 2.95 el que te hizo perder? O eso por lo menos pasa en Colombia, donde el estándar en la mayoría de instituciones es pasar a partir de 3. Y muchos profesores lo toman como reprobado. ¿Qué pasa con el 2.95? Pues aquí lo vamos a contestar. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Cuando tú tienes 2.95, generalmente se redondea las décimas, puesto que las notas en Colombia se manejan con un solo decimal. Y es así como vamos a tomar el 2.95 y vamos a eliminar ese 5. Pero si miramos, ese 5 se encuentra en el equipo de los mayores, significa que la cifra que queda nos aumenta 1. Pero ese 9, al aumentarlo en 1, quedaría convertido en un 10. Pero teniendo en cuenta que no se puede escribir el 10, se coloca el 0 y la siguiente cifra aumentaría en 1, quedando convertido finalmente en 3. Y es así como el 2.95, redondeado con una décima, quedaría convertido en un 3, lo que nos daría un aprobado. Y ya podrías irte feliz con tu buena nota. Bueno, si consideras 3 una buena nota. Simpson, usted es diabólico. Y como te das cuenta, no es algo tan difícil. Eso sí, debes tener en cuenta que todo número escrito después de la coma simboliza cada vez partes más pequeñas. Espero esta explicación haya sido de tu ayuda y nos veremos en un próximo video. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.